aceptables. Porque exacto, yo creo que sí. Yo creo que, y como deben tener, los políticos debían tenerlos, yo creo que, como usted ha dicho muy bien, esos conocimientos básicos, fundamentales, esas respuestas a preguntas que se hacen desde la ciudadanía, del señor y la señora de la calle, que preguntan ¿qué es España? ¿Cuándo podemos hablar de España? ¿Por qué nos estamos peleando con esa especie de lucha interregional? Bueno, pues entonces yo creo que tendríamos que dar respuesta a esas preguntas. Y este libro, Historia de España para Dummies, es un poco respuesta y un poco sembrar inquietudes, yo creo también. El que lo lea, que le entren ganas de profundizar un poquito más en algunos temas. Sí, y además yo creo que ya quiero plantear desde el comienzo, y digo desde el comienzo porque espero que este libro se pueda leer, como he dicho antes, desde los 12 o 13 años, que la historia de España no se puede hacer sin la literatura, no se puede hacer sin el arte, no se puede hacer sin la gran cultura, no se puede hacer sin las ciudades, no se puede hacer sin el cine, como se recoge en este libro, no se puede hacer sin esa idea de que en buena medida todo es historia, y es historia lo mismo un hecho religioso, con un hecho civil, con un hecho político, militar, pero también es historia en un poema de Lope de Vega, grandísimo poeta, no solo excepcional comediógrafo, sino excelente poeta, o es también pues una obra de Granados o de Albéniz, o por supuesto un cuadro de Goya o de Antoñito López, ¿no? Todo lo humano es historia al final. Y claro que sí. Y es historia cuando efectivamente se ve a través de la narración del historiador la relación entre causa y efecto. Más allá de recordar el acontecimiento, el historiador es el que entra un poco y se pregunta ¿por qué esto? ¿Por qué se ha llegado a esta situación política, a esta degradación cultural? ¿Por qué se han enfrentado una nación contra otra? Y ahí tiene que entrar el historiador. ¿Y por qué hemos llegado a la situación en la que nos encontramos? Pues sí, quizá muchas veces por un exceso de frivolidad, por un exceso de demagogia, por no tener las ideas bien claras, por no saber que la democracia no es transigir, no es aceptar todo, sino que hay que tener una idea bien clara y una idea fuerte de la democracia, que es la que nos hace a nosotros más humanos y también más libres, y la que efectivamente da voz a nuestros sentimientos, pero no es el que grita más, sino el que probablemente tiene más razón a la hora de expresar su deseo o a la hora, como decía antes, de cargarse de razones para reivindicar pues una determinada posición en la sociedad española o en la sociedad europea. La clase política, en general, y con injusto que generalizar, no sabe mucha historia, ¿verdad? No, yo creo que no. Yo creo que, y aquí comparativamente siempre hay que responder con comparaciones. Yo creo que la clase política actual está mucho menos formada que la clase política de otros periodos. Por ejemplo, pues el periodo de la Restauración, este periodo que va pues desde 1878 a 1923, 31, Cánovas, Sagasta, Los Silvela, Canalejas, yo creo que sí, que están más formados, y que quizás en este sentido el propio presidente actual del gobierno no se puede comparar con otros presidentes que tienen mucha mayor formación, ¿no? Pero también había presidentes que no tenían mucha. Adolfo Suárez era un hombre que tenía mucho instinto, se hacía muchas preguntas y se dejaba asesorar mucho. Llamaba a muchos historiadores, él no sabía nada de historia, pero preguntaba, ¿no? Y entonces él era consciente de que necesitaba llenar esas lagunas, porque la historia tiene ese gran contenido político y ese es la gran asignatura de educación ciudadana, yo creo. Y entonces él sabía que le faltaba, pero preguntaba. Yo no sé si el presidente actual pregunta. Alguna vez me ha asustado cuando ha dicho quién la asesora, ¿no? O cuando ha hecho algunas declaraciones sobre algún escritor que debe ser su libro de cabecera. De momento sí le podíamos recomendar a Zapatero y a todo el mundo este libro de historia de España para Dummies, ¿verdad? Sí, yo sí se lo recomendaría. Alguna vez le he recomendado algún libro cuando publiqué Mi Leer España, publicado en Planeta, que es una historia de España desde la literatura y otra desde el arte, fantástica. Pues sí le decía qué libros debía leer. Y además un poco a preguntas de los periodistas, ¿qué libro usted de los muchos que cita aquí respecto de cualquier periodo de la historia de España le recomendaría a Zapatero? Entonces pues allí le dije que leyera unas memorias sobre la guerra civil escritas por un diplomático chileno
que era además, bueno, republicano, podríamos considerar, y un hombre, como les gusta decir a los socialistas, progresista, me ha quitado usted esa palabra, pero que así todo reconocía las barbaridades que en el Madrid republicano se estaban haciendo y que tenía una idea pues menos benéfica y menos etérea, menos utópica de lo que era la República. La República en ese momento también, el gobierno de la República estaba enfrascado en verdaderas crueldades, en verdaderos atentados contra la libertad y contra la vida, ¿no? Entonces eso lo propio reconocía. Y también le aconsejaba un libro sobre el tema vasco para que no negociara con ETA. Parece que no, mucho caso no debió hacer. No, parece, no. O que no le convenció el libro. Él me suele decir cuando me encuentra por ahí que me lee. Yo digo, pues no se te nota mucho. Le suelo decir yo a... En cualquier caso, Historia de España para Dummies, un libro asequible de verdad. Un libro además que tiene otra virtud, a mi modo de ver, que es que no hay que leerlo de un tirón, que puede uno saltar capítulos, que puede leer una parte, ver otra, que le puede interesar un asunto y recordar alguna cosa y eso, otra de las cualidades fantásticas de este libro. Sí, claro, efectivamente, ese es el fin también, no nos engañemos, claro, en las editoriales que se han especializado ya en este tipo de historia para dummies, o inglés para dummies, o bricolaje para dummies, lo que fuera, pues saben muy bien eso, que lo que sirve también es para salir del atolladero de una discusión. Y además es bueno porque en España, si nosotros nos analizamos, tenemos que tener en cuenta y enseguida observamos que funcionamos mucho con reflexiones o con datos sobre historia. Es decir, que la cultura española está montada todavía mucho sobre conocimientos literarios o conocimientos históricos. Y que uno pues puede no saber, y es triste, no sé, ecuaciones diferenciales o resistencia de materiales, o incluso pues aspectos de la medicina que son tan importantes para cada uno de nosotros, y no pasa por inculto. En cambio, sí pasa por inculto si no conoce quién es Fernando el Católico, si confunde a Carlos III pues con Felipe V. Pero cada vez hay más gente de esa. Porque la formación de los últimos años creo que en historia ha sido un poco deficiente. Y por eso este libro pues viene bien pues para eso, y también para los periodistas, también para ustedes, para hacer buenas entrevistas, porque yo creo que hay buenos y malos entrevistadores y que una entrevista depende de ustedes. Y usted es un gran entrevistador. Gracias, y por eso está saliendo una buena entrevista. Gracias, no. Lo que es un gran libro, de verdad, Historia de España para Dummies, que yo he leído. Estos días me lo he pasado pipa, porque, bueno, por muchas cosas evidentemente son conocidas, pero están contadas de tal manera que dan ganas de seguir contándolas, ¿no? Sí. Y dan ganas de quiero más. Claro, es que yo siempre he concebido la historia como la crónica de una gran aventura. Entonces la historia tiene que emocionarnos como nos emociona una aventura, y además tiene que tener una especie de sentido ejemplar. Yo soy muy misionero en eso. La historia debe servir para algo. No es solo un puro y mero objeto culturalista de saber qué hacía Napoleón. Encerrada en sí misma. Encerrada en sí misma, sino que debe servirnos para algo. Porque si no, pues estamos condenados a nada, a la inanidad, a ser algo, pues como nada, incoloro, inodoro, insípido. Yo no quiero que lo que yo escriba y a lo que me he dedicado con tal pasión, no exenta de razón y raciocinio, diría, pues sirva para algo. Entonces a mí me consuela saber que estos libros tienen también esa fuerte repercusión social y política, porque se aclaran preguntas que efectivamente no solo se hacen en la academia o en la universidad, que a veces no se hacen esas, sino que se hacen en la calle, ¿no? Sí, además yo agradezco especialmente porque sé lo que cuesta escribir un libro de estas características para alguien que es experto. Sí. Yo me acuerdo de mis profesores de filosofía, cuando dice la cumbre del profesor de filosofía es cuando escribe el manual. Es lo último que escribe porque es lo más difícil realmente. Sí, yo entiendo. Y eso es lo que pensaría un historiador francés, un historiador inglés, un historiador alemán o un hombre de la cultura de estos países. Yo cuando vi en el metro a un chico y a una señora mayor leer mi breve historia de España, dije yo, bueno, ya he triunfado como historiador. He llegado al metro, he llegado a la calle, he llegado a las playas, y en varios veranos me he encontrado leyendo la breve historia de España o la pequeña historia del mundo, o la historia de España desde las ciudades, en las playas y en otros sitios. Y quizá muchos colegas míos se escandalizaran, a mí me entusiasmó saber que he podido llegar ahí, porque bueno, lo otro está mucho más, es más seguro, ser más o menos un buen profesor ante tus 70, 60 o 40 alumnos, pues yo creo que eso es más fácil, pero llegar a miles y miles de personas que son tus jueces al final. Y que son mis jueces, claro, y entusiasmarles, que te lean,
que se pasen de estación del metro porque están leyendo, pues yo, bueno, y además como soy muy expresivo y expansivo, como es bien conocido, pues yo inmediatamente iba a decirles, yo soy el autor, claro. yo soy el autor. Historia de España para Dumit, Editorial Planeta, Fernando García de Cortázar, que ha tenido la amabilidad de compartir este rato con nosotros esta noche, y que yo agradezco infinitamente. Por bien que me lo paso leyendo este libro y todos sus libros en general, porque tienen esa, lo que decía Ortega, de la cortesía del filósofo, que fuera inteligible, Sí, la también claridad, la cortesía del historiador. Tiene que ser la claridad también, y la inteligibilidad, yo entiendo. Bueno, pues sí, y bueno, ya me gusta tanto escribir que ya suelo anunciar que mi próximo libro va a ser una novela. ¿Ah, sí? Sí, ya lo tengo muy trabajada, he superado lo que se dice la página en blanco, llevo 40, 50 páginas escribiendo, y bueno, pues espero que... Venir aquí a contárnoslo también. Sí, por supuesto. Además, como eres trasnochador y te gusta la noche, pues nada, estaremos encantados de compartir la novela aquí contigo. Sí, es una novela que publicará Planeta y que estoy muy contento. No quiero que sea una novela histórica porque tengo mis diferencias con el género de novela histórica, sobre todo en el caso español. Tengo grandes y grandas, no iba a decir amigas, pero yo entiendo que quiero que se llame pues una novela. Pues Galdós pues se llaman novelas que son históricas, o La Regenta, pues bueno, es una novela histórica, pues es una gran novela. Me gustaría que fuera así, porque es una novela que sí que transcurre en la Europa de entreguerras, desde una investigación hecha en la transición, o sea que mezclo épocas, mezclo personajes, y estoy muy contento con... Pues ya estamos colamiendo los labios, Fernando. No, sobre todo porque para mí ha sido muy importante cuando escribo desde la ficción o desde la novela, pensar si es verosímil y si no es anacronismo. Por ejemplo, ayer mismo un personaje mío se suicida, y entonces, claro, se suicida pues en torno a 1930, y entonces digo, y escribí yo directamente, y entonces y hubo que hacer la autopsia, pero me entró la duda, a ver si en 1930 nos hacía, claro, y he tenido que confirmar, o describiendo un señor cómo vestía un traje, pues un traje de tweed, y la corbata era de lana, a ver qué adjetivo hay que poner a la corbata de lana, y entré a una boutique para preguntarles, y se llamaron, bueno, una gran alegría, y dice, no, pues yo diría que corra como las de seda, ¿no?, la corbata de lana. Bueno, pues cosas de estas que me están entusiasmando y que me viene bien, me encanta. Sí. Por aquí esperamos ese libro como agua de mayo. Fernando, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Bueno, muchísimas gracias a todos, porque gracias a estas entrevistas y a estos coloquios nocturnos, pues mis libros están en todos los sitios, ¿no? Un abrazo.